¿no? La pronta evacuación de estos pacientes, como venía mencionando hace un momento, y los avances en reparación han mostrado que había disminución en el porcentaje total de pacientes que llevaban a amputación, ¿no? Disminuyendo de este 42% a un 13%, ¿no? En estos conflictos bélicos que ha tenido el mundo son donde se ha podido estudiar y tener más alcance, incluso los advenimientos de las nuevas sustancias hemostáticas y técnicas de compresión, ligadura torniquetes vienen desde esta era, ¿no? Eh, en la guerra de Vietnam se hace el segundo registro, un gran importante registro vascular en 1970. Se registran las primeras 1.000 lesiones vasculares en el cual se llegan a intentar reparar el 98,5% de ellas, resultando 13,5% por ellas solo en amputaciones, ¿no? Entonces, se están disminuyendo el porcentaje total de pacientes evacuados y esto conlleva a un algoritmo terapéutico y el advenimiento de las nuevas técnicas endovasculares, ¿no? Que hay de reparación. El término damage control viene insertado por la Marina de Guerra de los Estados Unidos. ¿A qué se denominaba damage control? Que es un término muy importante para cirugía vascular, ¿no? El damage control quiere decir, se le denominaba a un equipo de élite que realizaba las reparaciones en los buques ante cualquier tipo de lesión dentro del fuselaje, ¿no? Este equipo, esta estación, se le denominaba control de estación de daños. Entonces, este término del control de daños se ha extrapolado para la cirugía vascular y es el término de incisión en el cual nos vamos a basar para poder ordenarnos y ver cuál es el tratamiento y el correcto manejo de un paciente desde su llegada al hospital, ¿no? Vamos a ver que tenemos básicamente cuatro fases, ¿no? La fase cero, que es la etapa del damage control resuscitation, que es en la cual se intenta recuperar con fluidos al paciente. La fase uno, que es el damage control surgery, que es en la cual intervenimos nosotros, los cirujanos, o cualquier profesional de la salud puede hacer un control. Y la fase 2, que es la fase de recuperación postoperatoria, ¿no? Y la última fase, que es la fase de rehabilitación. Todo esto viene menguado y viene registrado en el ATLS, que es el curso actual. El ATLS habla acerca del recibimiento de pacientes y del control básico desde el ABC, en el cual nosotros obtenemos la principal importancia de tratamiento en la letra C, ¿no? No olvidar la vía aérea, respiración y circulación. Vía aérea, respiración, la primera prioridad es establecer una vía aérea del paciente, ventilación y oxigenación adecuada, oxígeno suplementario, canalizar una vía aérea si es que esta no permite el paciente poder hacer una cricotiroidectomía. Y circulación, control de hemorragia, que es donde nosotros entramos, ¿no? Que es, las prioridades incluyen el control de daños, de hemorragias evidentes, y si son heridas externas, por ejemplo, por arma blanca, no retirar el objeto punzocortante porque esta puede estar controlando una presión directa de sangrado. Y utilizar todo lo que vamos a hablar en un momento acerca del control de daños, ¿no? La recuperación inmediata de líquidos para los pacientes que se muestran en shock hipovolémico producto de una lesión hemorrágica por un trauma vascular, básicamente dentro del ATLS actual es la infusión de 2 litros de solución salina a adultos, un paciente más o menos mayor más alto de 1,60 m y más de 70 kilogramos de peso, ¿no? Y en los cuales se califican en 3 tipos, ¿no? Respuesta rápida, una respuesta transitoria, una respuesta mínima o nula, de acuerdo a la regresión o la normalización de los signos vitales. Pueden ser que regresen normalmente a una respuesta rápida, una respuesta transitoria o hay una respuesta mínima o nula de los signos vitales, y de acuerdo a eso se estima una pérdida sanguínea estimada y también se puede ir pensando acerca de la necesidad de que pueda tener un aporte de sangre en ese momento, ¿no? Si es un paciente que tiene una respuesta nula o mínima ante la infusión de 2 litros de cloruro salino cristaloides, realmente la necesidad de sangre va a ser inmediata, ¿no? Esto va a requerir, si es que el paciente nos da tiempo de hacer pruebas cruzadas, o va a requerir una administración de sangre de emergencia sin cruzar, ¿no?
la necesidad de cirugía desde muy posiblemente, muy probablemente a una respuesta mínimo nula o posiblemente o dudosa en una respuesta rápida, ¿no? En todas ellas debe haber presencia de algún cirujano vascular dentro del algoritmo terapéutico al final de que pueda llegar ese paciente después de la resucitación, ¿no? Bueno, para hablar de trombo en sí, los pacientes si tienen, hay cuatro ítems, ¿no? Que me parece importante estos, ser recogido del récord de trauma, que se publicaba en el 2021. Si un paciente tiene tres o más de las siguientes acápites a mención, el paciente tiene un 70% de porcentaje de necesitar una transfusión masiva de hemoderivados, ¿no? Una presión sistólica menor de 110, frecuencia cardíaca mayor de 105, hematocrito menor de 32 y pH menor de 100.25, ¿no? Y si tiene los cuatro, la posibilidad de necesidad de hemoderivados se eleva casi hasta el 90%, ¿no? ¿Qué quiere decir el damage control? El control de daños quiere decir el clampaje o el control de la hemorragia visible hasta que el paciente pueda ser reanimado o resucitado para una posterior reparación final por un cirujano entrenado, ¿no? En este caso, a manera de ejemplo, el packing hepático, el packing abdominal, es un claro ejemplo de una cirugía de control de daños para una reparación vascular final total, ¿no? He colocado esta imagen debido a que en la experiencia mía, bueno, en mi corta experiencia, que he podido tocar con realidades tan diferentes como es la realidad del Seguro Social y la realidad del Ministerio de Salud, hay cosas que me llamaron la atención. Si bien es cierto, el algoritmo terapéutico del ATLS te habla acerca de la resucitación, del control de daños, el clapaje proximal y distal y la reparación, la reparación final, hay cosas que me llamaron la atención en el poco tiempo que tengo trabajando. Esta es las lesiones por arma de fuego. Las lesiones por arma de fuego son lesiones de alto impacto. Esas lesiones de alto impacto, yo me preguntaba, ¿por qué si un paciente tenía el ingreso de la bala más o menos a la altura de la mamila izquierda, por qué la bala terminaba en el estómago? Que es una situación en la cual recorría la línea media e incluso podía cambiar su dirección. Es por eso de que me he permitido colocar esta diapositiva que explica claramente cuáles son los movimientos que hace un proyectil después de haber salido del gatillazo, ¿no? Hacen tres movimientos, un movimiento en su eje antero-posterior, un movimiento circular y una combinación de movimientos que es como una elipse, que pueden ver en el gráfico C. Este tipo de movimientos que realiza el cuerpo de la bala al tener contacto con el cuerpo humano, hace de que ésta pueda generar una cavidad. Esta cavidad va a cambiar de dirección y no va a ir en sentido lineal. Es por eso de que el proyectil de arma de fuego cambia la trayectoria lineal a partir del orificio del cual ingresó, ¿no? Es decir, esta cinética de trauma, al ser una cinética tan intensa, va a generar por presión negativa, porque la bala se mueve a una velocidad alta, una presión subatmosférica o una presión por debajo del lugar donde se va a tener contacto con el cuerpo. Esto va a generar una cavidad. Esta cavidad es físicamente lo que explica las lesiones tan severas que puede tener un proyectil de arma de fuego en el intermedio de su disposición total, ¿no? De su recorrido total. Es por eso que, por ejemplo, en este gráfico podemos ver que se genera una cavidad permanente por una presión negativa, una presión subatmosférica en esta cavidad, y es por eso de que, por ejemplo, este paciente que está de pie al recibir un impacto de bala va a tener una disposición completamente en lesión de tejidos blandos de un paciente que se encuentra en una posición no incorporado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el gráfico cómo es que esta lesión puede generar en órganos sólidos, tanto musculares como por ejemplo aquí en el hígado, estas lesiones y estas cavidades, ¿no? Lo que va a hacer una pérdida sustancial de este órgano o una lesión vascular mayor. Es algo que me llamó la atención, que justifica físicamente por qué estos pacientes tienen lesiones tan caprichosas. Dentro del mecanismo causante de las lesiones vasculares, en una muestra para poder ver cuál es la diferencia de la comparación de países europeos, podemos ver que la herida iatrogénica cada vez alcanza mayor, mayor presencia, ¿no? Mayor presencia que la herida contusa y la herida penetrante. Esto quiere decir que los accesos vasculares para otro tipo
de especialidades como por ejemplo cardiología, accesos en la unidad de cuidados intensivos, van a generar, que está descrito dentro del porcentaje de accesos normales por una persona entrenada, como 1 a 2% las heridas iatrogénicas. Esas heridas iatrogénicas diagnosticadas en hospitales cada vez van tomando mayor presencia y desplazando a las heridas penetrantes que son básicamente violentas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo fisiológico, vamos a llamarle, de cinética de trauma de la interacción del objeto, o el objeto contuso, que puede ser arma de fuego, puede ser arma blanca, para la interacción con el segmento vascular? Podemos tener una simple laceración, que es una solución de continuidad longitudinal. Podemos tener una transección parcial o una laceración, producto de ella, que es la pérdida de continuidad en un segmento de la pared. Podemos tener una completa transección, es una pérdida total de continuidad y que compromete a dos segmentos vasculares al dividirlos en ellos. Un espacio secundario a la contusión, que puede ser por compresión extrínseca o por algún tipo de otro órgano, por ejemplo, una dislocación, una luxofractura de rodilla, es un espacio secundario. Recordar que el arma de fuego y la onda de expansión de la bala puede generar microtrombosis porque esa onda de expansión genera lesión endotelial, que es la justificación de la siguiente lesión, ¿no? Una trombosis. Una trombosis directa por una contusión dentro del endotelio o por una onda expansiva producto del arma de fuego. Puede ser también de que genere un aneurisma verdadero o un aneurisma falso de acuerdo a la lesión en las capas tisulares que va a tener el vaso, ¿no? O una fístula, que es una comunicación que generalmente es tardía entre, entre un segmento arterial y un segmento venoso que va a permitir un tril palpable, ¿no? Algunos retos en trauma vascular: considerar básicamente si el lugar que se encuentra evidentemente afectado es un lugar compresible, lo cual va a permitir un mejor manejo. Lugares no compresibles, como son la cavidad abdominal, el tórax, y lugares semicompresibles. Llamamos semicompresibles al cuello, por ejemplo. No podemos comprimir el cuello porque le cortaremos la circulación cerebral, ¿no? Y zonas de unión. Las zonas de unión son las zonas que abordablemente, quirúrgicamente son difíciles, ¿no? La zona de la unión cérvico-torácica, donde hacemos el abordaje, por ejemplo, para el síndrome de opérculo torácico. La zona, básicamente, la unión del tórax con el abdomen y la unión de la pelvis con los miembros inferiores, ¿no? Que son lugares que requieren abordajes mucho más complejos y que suponen un desafío para un cirujano porque no es tan abordable como un miembro periférico, ¿no? Como puede ser una lesión braquial o una lesión femoral superficial. Catalogamos por semiología como signos duros o signos blandos. Signos duros son básicamente la presencia de una hemorragia pulsátil activa o un hematoma increciendo, un tril palpable o pérdida distal de pulsos, que son altamente sensitivos y altamente específicos para un trauma vascular, ¿no? Del segmento proximal. Y signos blandos: historia de sangrado, la injuria o el trauma, la cinética del trauma cercana a un territorio vascular conocido, hematoma no pulsátil, sangrado no pulsátil, déficit neurológico y hipotensión no explicada, ¿no? Todos los pacientes que tengan un signo duro deben ir inmediatamente a una cirugía de intervención, o una intervención, ¿no? Y el tiempo de clampaje o el tiempo que se va a tener con una cirugía de control de daños va a ser importante porque va a determinar la, el porcentaje de probabilidad de pérdida del miembro, ¿no? Existen tiempos para isquemia. También se clasifican como injurias vasculares mínimas. Esto es, por ejemplo, compresiones extrínsecas por un hematoma increciendo y que van a comprimir lateralmente a un segmento vascular. Disrupciones intimales pequeñas que van a ocasionar pequeños tiros que se comportan como estenosis no significativas hemodinámicamente al flujo en esta segunda parte. Pequeños pseudoaneurismas con bocas menores a 2 centímetros y fístulas inmediatas, producto de lesiones vasculares arteriales y venosas contiguas, ¿no? Básicamente, lo que aprendemos desde que llegamos a la especialidad es control proximal, control distal,
atacar el problema y realizar la reparación. Básicamente es el ABC de lo que nos han enseñado, ¿no? ¿Existen riesgos de isquemia para segmentos? Sí. ¿Qué pasa si es que yo ocluyo totalmente por una cirugía de control de daños, la subclavia, la arteria axilar, la arteria braquial, la arteria femoral común, la poplitea? Entonces vemos que existen porcentajes de riesgo de isquemia total, ¿no? Para la subclavia tenemos 15 a 20. Recordar que el circuito de comunicaciones que tiene el hombro, el cinturón escapulohumeral, le brindan una gran colateralidad y van a permitir que ese porcentaje sea menor. Así es una arteria que muestra un inflow único, ¿no? Como por ejemplo puede ser una arteria poplitea, una arteria femoral superficial, una arteria femoral común, ¿no? Básicamente es lo que realizamos, ¿no? Clampaje proximal, clampaje distal, y si es que el profesional no está capacitado en realizar algún tipo de reparación total, final, lo que se hace es se genera un pequeño shunt a un pequeño conduit hasta que, y para ser referido y que pueda revisarlo el cirujano vascular, ¿no? Ya en sala de operaciones lo que nosotros hacemos siempre es retirar, es muy importante retirar el área de injuria. No se hace anastomosis en lugares que tienen endotelio o están afectados, ¿no? Puede ser un segmento arterial que ha sido comprometido por una luxofractura de rodilla, por ejemplo, que permite que este lugar tenga una íntima que se encuentra dañada. Entonces, si es que no realizamos el retiro más o menos de 1 centímetro por encima, 1 centímetro por abajo, que donde se encuentra visualmente alguna afección de este segmento arterial, eso tiene un pronóstico malo, ¿no? Se va a trombosar, se va a trombosar. Siempre intentar utilizar un injerto autólogo, de preferencia que tenga mayor potencia de todas, ¿no? Esto es un gráfico a medida de un resumen total de qué es lo que se debe de hacer. Una cirugía de control de daños, un clampaje proximal, clampaje distal y una reparación con con un puente safeno, por ejemplo, ¿no? Se ve que en este momento hay una lesión a nivel de arteria femoral superficial, casi canal de Hunter, que genera un hematoma pulsátil. Ese hematoma pulsátil se tiene que abordar en el segmento proximal y en el segmento distal para poder interponerle un infarto, ¿no? Y recordar que esa parte puede tener una transección completa o puede tener un espasmo producto de la noxa, ¿no? Que puede estar muy cerca de ella. Es básicamente lo que tenemos que hacer. Y último de los casos, ver la posibilidad de hacer una fasciotomía, ¿no? Más o menos está escrito que los síndromes compartimentales se presentan a partir de las 4 o 6 horas de isquemia del segmento distal, así es que es importante pensar en la posibilidad de hacer una fasciotomía. Para segmentos especiales, como por ejemplo los termovasculares en cuello, el cuello tiene una clasificación especial, ¿no? El cuello tiene una clasificación especial en zonas en las cuales se encuentran grupos vasculares anatómicos muy específicos para lesiones de daños especiales, ¿no? Por ejemplo, en la zona 1 que está delimitada por el borde superior de la clavícula y el borde inferior del cartílago cricoides, se encuentran los segmentos superiores ascendentes de la arteria subclavia y la arteria vertebral en su segmento B1 y algo del nacimiento de la arteria carótida común. El segmento 2, que es la que tiene mayor cantidad de porcentaje de lesiones, porque se encuentra más expuesto, es donde se encuentra el segmento B2 de la arteria vertebral, la arteria carótida común, la bifurcación de ellas y así como los paquetes de la vía aérea, ¿no? Y el segmento 3 del circuito del cuello, se encuentra delimitado por el fin del segmento 2 y la base del cráneo, ¿no? En este segmento se encuentran los bordes superiores o los bordes distales antes de convertirse intracranealmente de la arteria carótida común, carótida interna, perdón, y los segmentos B3 de la arteria vertebral. Aquí abajo tenemos una imagen de un trauma vascular por un clip que se encuentra en zona uno. En zona uno. Es un paciente con una radiografía con un clip. Este segmento de segmentos vasculares del cuello tiene una particularidad, ¿no? Hace muy poco tiempo en el Hospital Almenara tuvimos
creo que hace 3 meses, si no el doctor Bautista no me corrige, tuvimos un paciente que no es muy frecuente, que es un paciente que llegó, un varón de 54 años, que llegó con una lesión en arteria carótida común por arma blanca. Este paciente, en el data control se mostraba que tenía un leve edema cerebral del lado ipsilateral de la lesión, que era la carótida común izquierda. Me permito por presentar esta tabla que nos va a dar el porcentaje de stroke y de mortalidad para lesiones, para el tipo de lesión de carótida, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de strokes y de mortalidad, el grado de injuria en transección, por ejemplo, con hemorragia libre, es del 100%, del 100%. O sea, el porcentaje de stroke es total en una transección, ¿no? Es una oclusión súbita del influjo de sangre de ese segmento. Seguimos analizando el gráfico y vemos que la oclusión y el pseudoaneurisma disminuyen, ¿no? Tiene 22, 11 y 44, 33. ¿Cuáles son los signos que nos tienen que llamar la atención y hacer que este paciente tenga que entrar? Todos los pacientes con lesión en zona 2 tienen que entrar a exploración. No solo exploración vascular, sino exploración de vía aérea, ¿no? Signos duros de injuria vascular, disfonía, cambio de voz, hemoptisis y hematemesis, ¿no? Todos los pacientes con signos duros deben entrar a control. Para abordaje de la zona 1 tenemos la incisión supraclavicular, la esternotomía media. El abordaje de la zona 2 tenemos el abordaje clásico que utilizamos para endarterectomía carotidia, que es la incisión longitudinal a medida del fascículo medial, el borde medial del fascículo anterior del esternocleidomastoideo, donde vamos a encontrar la vena yugular, la vena facial y la carótida común, así como su bifurcación. Es una vía de rápido acceso. Si se controla y se diseca los planos anatómicos, debajo del platisma se encuentran más o menos a 1 centímetro todas las estructuras vasculares, ¿no? Permite un fácil control. Para el abordaje de la zona 1, en el abordaje supraclavicular, tenemos la técnica con excisión del músculo escaleno, donde vamos a disecar el escaleno y vamos a encontrarnos con el nervio frénico y con la primera porción, con la porción de la arteria subclavia después del nacimiento de la arteria vertebral, ¿no? Recordar que a este nivel tenemos en la cara lateral anterior, perdón, posterior, ya las fibras nerviosas del plexo braquial, ¿no? El nacimiento de las fibras del plexo braquial. Nos permite una rápida disección, un rápido acceso a este segmento de subclavia, que es el segmento que se encuentra en la zona cervical 1, ¿no? En la zona 1. Para abordaje de la arteria braquial, de la arteria axilar, tenemos tres segmentos. El segmento pre, intra y post pectoral menor. Tenemos de acuerdo a este abordaje, ¿no? Una vez que tenemos disecado el espacio en una incisión longitudinal y habiendo seccionado el pectoral menor, tenemos la arteria axilar, así como la vena braquial, de rápido y fácil acceso. A su vez, también tenemos la técnica con escisión y recorte del segmento medial de la clavícula, ¿no? Que nos permite un abordaje mucho más amplio, donde podemos ver el abordaje anterior, que el anterior descrito con escisión del pectoral menor, así como al escindir el tercio medio de la clavícula, podemos acceder a un abordaje mucho mayor para poder visualizar más segmentos de arteria axilar, subclavia y axilar. Dentro del porcentaje de afección de vasos periféricos, los vasos periféricos tienen mayor presencia en porcentaje total, debido a que son más rápidos accesibles para los traumas por arma blanca, por arma de fuego o por trabajos, ¿no? De accidentes laborales, ¿no? Existen patologías que están asociadas a lesiones vasculares. Por ejemplo, fracturas de fémur, obviamente que van a lesionar la arteria femoral superficial, dislocaciones de rodilla, no hacen secciones de arteria poplitea, hacen compresión y esta compresión hace elongación de la arteria
Y esta elongación se traduce en una lesión endotelial que va a generar una trombosis. Lesiones supracondilares, fracturas de clavícula, dislocaciones, todas ellas se van a asociar con el segmento vascular afectado próximo. Quiere decir, no necesariamente tiene que haber una escisión de la arteria. Si hay una elongación, el mecanismo causante de trombosis distal es la lesión endotelial, ¿no? Y ese segmento debe ser, debe ser escindido. Ahora, pasando básicamente al tema de trauma de extremidades, ¿no? Tenemos el algoritmo terapéutico en el cual tenemos signos blandos, tenemos signos duros, nos deja tiempo. Obviamente todo esto pasa después de que el paciente ha, ha- ha pasado la etapa de resucitación, por ejemplo, ¿no? Del ABC, que está descrito en el ATLC de trauma. El paciente tiene signos blandos, tiene signos duros. Si tiene signos duros, evidentemente requiere una exploración vascular. Es un signo penetrante único, es múltiple. Si es que es un signo único o múltiple, tienen que entrar ambos a exploración, entrar a sala. Pero si es que es múltiple, hay que apoyarnos generalmente por recomendación de imágenes para poder ver si no está asociado a otra lesión vascular mayor en un segmento cercano. Si no tiene signos duros y nos deja tiempo de poder hacer una evaluación tan simple y rápida como un índice TOI índice, y el índice es menor de 0,9, o sea, no hay una comprobación inicial de una afección vascular, nos permite hacer imágenes tomográficas o angiográficas, si es que aunque persiste la duda de que puede haber alguna lesión vascular asociada, y si es que es mayor de ella, nos permite observarlo, ¿no? Imágenes de algunos pacientes que pudieron llegar a esta etapa en la cual el estudio imagenológico nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda vemos una interrupción de sustancia de contraste más extravasación de ella por una lesión lacerante en la arteria femoral superficial, ¿no? Casi en la llegada del canal de Hunter. Tenemos en la imagen superior derecha un paciente con una luxofractura de rodilla, una luxación de rodilla, perdón, que ha generado una elongación de la arteria y ante el pasaje de contraste en la geografía se ve un stop en el pasaje de sustancia de contraste, lo que se traduce y se lee como una trombosis en ese segmento, ¿no? Con recanalización distal entre el peroneo y tibial anterior. Tenemos en la imagen de derecha inferior un paciente con un orificio dental en proyectil de arma de fuego, en la cual hay una interrupción de la sustancia de contraste de pasaje en la angiografía que nos traduce en una lesión vascular a nivel de arteria poplitea, ¿no? Siempre ver si es que el algoritmo terapéutico nos permite llegar al control final, es control proximal, control distal, abrir el hematoma, ver la injuria, manejar la isquemia, de preferencia utilizar injertos autólogos y ver el tiempo que nos da para poder hacer una fasciotomía. Mayor de 4 a 6 horas se recomienda hacer una fasciotomía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está asociado a pérdida de miembro, ¿no? Existen factores asociados van a hacernos presumir que este paciente puede tener una mala evolución o pueda perder el miembro, ¿no? Que el tratamiento sea diferido y que el tratamiento sea mayor a 6 horas, pacientes en estado de shock, pacientes que tienen injurias asociadas, lesiones nerviosas, huesos o una pérdida de tejido abundante, ¿no? Que no permita que sea viable el miembro. Hemos tenido pacientes en los cuales hemos tenido estructuras vasculares revascularizables, pero con lugares terminales con muy poco tejido que lo pueda sostener y el paciente va a la pérdida del miembro, ¿no? Enfermedades existentes, preexistentes, como por ejemplo enfermedad arterial periférica a la cabeza. Un paciente con enfermedad arterial periférica se defiende muy deficientemente en comparación a otro que no lo tenga, para con lesiones vasculares, productos de traumas y prolongar o no hacer la fasciotomía cuando ésta esté indicada, ¿no? El síndrome de compresión por fasciotomía, de compresión por, síndrome compartimental está escrito en pacientes a partir de las 4 o 6 horas, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos unas imágenes acerca de pacientes con lesiones en los cuales llegan con un shunt
obviamente, esto es una cirugía de control de daños, esperando una revascularización distal total final, que llegan con un shunt artesanal y terminan con un injerto autólogo, ¿no? De esa vena, preferiblemente. Así es. Y eso es lo ideal que se puede hacer cuando en la periferia no se dispone de un cirujano vascular. El cirujano general puede hacer un shunt hasta que el paciente pueda estar referido o evacuado a un lugar donde pueda recibir un tratamiento definitivo, ¿no? Hablábamos del síndrome compartimental, es decir, es importante, básicamente por incidencia, el lugar donde más tenemos que hacerlo es en los miembros inferiores. Recordar que en la pierna tenemos tres compartimentos y un compartimento superficial. El compartimento anterior, el lateral, el posterior y el superficial posterior. Recordar que en el anterior se encuentra el tibial anterior, en el lateral el nervio peroneo y en el compartimento posterior la arteria y vena tibial posterior, ¿no? Es importante porque las lesiones asociadas a, a no realizar esta fasciotomía en un paciente que tiene 6 u 8 horas de isquemia, por edema celular, estos pacientes al cambiar el metabolismo celular hacen edema celular y ese edema celular hace que estos compartimentos que no son expansibles puedan comprimir por continuidad los segmentos vasculares y esto llevar a una isquemia del lugar distal, ¿no? Mm. Sí, claro. Atención, porque desde este 28 de enero, el acceso a la avenida Oscar Por R. favor, el audio, por favor. ¿Cómo es que lo realizamos? Primero localizamos el hueso peroneo. Una vez localizado el hueso peroneo, colocamos el dedo en posición anterior, anterior medial, para poder hacer la incisión. Una vez que tenemos la incisión y llegamos al compartimento, llegamos a la fascia, hacemos una incisión en H, ¿no? A manera de unir el compartimento anterior con el compartimento posterior. ¿Existe algún tipo de escala o score que nos pueda permitir poder valorar si este paciente va a ir bien o va a perder el miembro? El mes. El mes es una forma muy rápida y muy simple de poder más o menos evaluar a un paciente y ver la posibilidad de que ésta pueda perder los miembros, ¿no? Y se clasifican en tres. Uno es el daño óseo de partes blandas, que vamos a ver que se clasifican de acuerdo del 1 al 4 si es un traumatismo de baja energía hasta un traumatismo total por un aplastamiento masivo. Traumatismo de baja energía 1, mediana energía 2, fracturas abiertas, aplastamientos moderados en los cuales el paciente ha podido ser evacuado inmediatamente. Alta energía, arma de fuego a distancias cortas y aplastamiento masivo 4. El estado hemodinámico de llegada del paciente a los servicios de salud, normotenso, hipotensión transitoria o una hipotensión prolongada menor a 90. Y el grado de isquemia definido básicamente por un examen de pulsos, que es lo más rápido que se puede hacer, y la edad, de 0 a 3 en grado de isquemia de acuerdo a la presencia o no presencia de pulsos, y la edad donde el punto de corte mayor es de 50 años. Si un paciente tiene más de 50 años, tiene un 2 de puntuación. Si es que la isquemia de esta paciente, el tiempo de enfermedad es mayor a 6 a 8 horas, cualquiera de estas valores en valor de isquemia se multiplica por 2. Y el valor del mes, después de sumada y multiplicado 2 de ser el caso, el nivel de isquemia en cuestión de pulsos, si tiene 7 o más, tiene un 80% de probabilidad de que este paciente requiera una amputación. Bueno, eso es todo, otro autista. Muchas gracias, Alex. Muy bonita tu exposición, muy interesante, muy didáctica, muy documentada. Te agradezco mucho y sobre todo, digamos, has hecho aquí, digamos, una apreciación, digamos, bastante amplia del tema. Quisiera saber si existe alguna pregunta por parte del auditorio que quisiera, digamos, hacer aclarar algún concepto, de repente dar algún aporte en cuanto a su experiencia en estos temas. El doctor Bombilla, Aníbal Bombilla dice, ¿usted recomienda anticoagulantes o antiagregación plaquetaria para el manejo postoperatorio?
Bueno, allí hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de proyectil de arma de fuego. El proyectil de arma de fuego, como les expliqué en el inicio en cinética de trauma, tiene una onda expansiva que genera una lesión endotelial. Esta lesión endotelial genera microtrombos y el tratamiento en pacientes por el proyectil de arma de fuego por trauma vascular distal es con antiagregantes. Se da antiagregación simple por aproximadamente 14 días. Si es que, por ejemplo, ha sido un fenómeno de una transección por arma blanca y se hace una restitución total de la circulación, de acuerdo a si se ha utilizado un injerto autólogo, como cualquier injerto autólogo, se debe tratar con antiagregación simple. Y si es que ha sido una unión término-terminal, por ejemplo, una lesión corta y limpia, vamos a llamarlo así, no tendría por qué tener algún tratamiento ulterior, ni antiagregantes ni anticoagulantes. Si, por ejemplo, el tratamiento ha sido por un fenómeno compresivo que se ha resecado un segmento, pero ha tenido asociado algún tipo de trombectomía distal, sí se estaría indicado hacer la terapia de anticoagulación, ¿no? De acuerdo a la cinética del trauma y el origen y la etiología del trauma vascular, que puede ser variado, el tratamiento va a ser diferente, ¿no? La doctora Estefanía Chacón dice, doctor, buenas noches, ¿los shunts previsionales de qué material se recomienda utilizar? Los shunt provisionales, como su nombre está diciendo, doctora, son provisionales. Lo utilizan con extensiones de vías periféricas, que es la técnica descrita y que está escrito en el ATLS, ¿no? Utilizan estas pequeñas llaves de vía y los suturan les hacen nudos largos para que pueda ser encontrado por el cirujano para la reparación definitiva a medida de orejas y hay una nuda con un nudo simple, ¿no? En realidad, digamos, de cualquier material, porque como De lo dices, que haya, doctor, de lo que haya. En el ATLS te dicen de que como estos son previsionales y son medidas de salvataje periféricas, lo recomendable es utilizar pequeñas llaves de vías, ¿no? Llaves de vías, seda negras largas y sí recalcan dejar los nudos largos para que pueda ser ubicado por el cirujano vascular final, ¿no? Incluso le dejan un tutor de color, doc, para que pueda el paciente ser abordado para la sutura definitiva y pueda ser encontrado el vaso mucho más rápido, ¿no? Con arterias reparadas, dejan Veselux, si es que hay Veselux. ¿alguna otra pregunta? Este tema es bien Es- bonito, trauma es un sí, mundo, doctor. sí, así es. Yo te quiero hacer algunas preguntas, Alex. Me olvidé de presentarte, digamos, al principio, porque también sé que, o sea, que sabemos todos que trabajas, digamos, en la temporada de toros en la Plaza de Acho. Eres un cirujano taurino. Y, digamos, es parte de de ese mundo, que, digamos, es la medicina taurina, es las lesiones vasculares que se producen, digamos, por estas cornadas, ¿no? Este, ¿Y cuáles son los tipos de lesiones que con más frecuencia, digamos, se ve en este tipo de eventos, ¿no? O sea, en extremidades inferiores, superiores, torácicas, abdominales, y dentro, obviamente, de una plaza de toros, digamos, existe un tópico, pero no sé qué tan equipada puede estar como para poder, digamos, por lo menos hacer una cirugía de control de daño, ¿no? Más o menos, ¿podrías contar un poquito de tu experiencia en este tema? Sí, doctor, tengo la suerte de pertenecer a un grupo de 14 médicos que conformamos la Sociedad de Cirugía Taurina. Soy el único cirujano vascular por el momento que trabaja con ellos. Luego sí trabaja porque lo hacemos de una manera, vamos a llamarlo profesión, ¿no? Tengo ya aproximadamente 5 años con ellos y en 5 años he tenido la oportunidad de atender a dos situaciones de trauma vasculares puros, ¿no? Sí es cierto, la Plaza de Toros de Hacho que tenemos aquí en el país tiene un tópico con una sala de operaciones no tan rudimentaria. Tenemos una máquina de anestesia, tenemos dentro del equipo se encuentran hematólogos, traumatólogos, urólogos y el hematólogo, ¿por qué? Porque tenemos 2 a 3 paquetes globulares para poder pasar sangre a los pacientes, tenemos instrumental quirúrgico y tenemos una sala de operaciones con cialítica muy decente, que en ese tiempo, como le digo, te he podido atender 2 pacientes. Uno fue, creo que antes de la pandemia,
que fue una sección de arteria braquial. No fue por cornada, sino fue por arma blanca. Una vez que el toro sale del ruedo, lo trozan, vamos a llamarlo así, y uno de ellos, bueno, no midió bien y tuvo una lesión en arteria braquial, ¿no? Se le pudo hacer un término terminal. Y también una lesión en arteria femoral superficial, tercio medio, unos 4 o 5 centímetros antes del canal de Hunter, que también permitió hacer una reparación primaria con una sutura término terminal. Este año que ha pasado, el 2023, no hemos tenido lesiones. Hemos tenido traumas torácicos cerrados, es decir, por contusión, producto del impacto con el animal. Pero sí, la cornada de toro tiene una particularidad porque es a modo de cono y ese modo de cono permite de que donde se tiene que expandir el corte es hasta más o menos 5 centímetros por donde después de donde se aprecie que ha terminado la lesión. O sea, son lesiones muy profundas con una cinética de trauma tremendas, ¿no? Y este año, en noviembre, es la convención europea y que vamos a viajar para exponer algunos casos de situaciones que han ocurrido aquí en el país, ¿no? Hacho no es el único lugar que tiene una sala de operaciones, ¿no? También está el de La Esperanza, que se encuentra en Lurín, también tiene una sala de operaciones que está equipada con todo. Intentamos equiparnos como podemos, ¿no? Otras experiencias que he tenido con traumas vasculares, yo también trabajo en un hospital del Ministerio de Salud y realmente los hospitales son muy violentos. Ahí vienen de todo tipo, ¿no? Por arma de fuego, por arma blanca. He tenido oportunidad de ver lesiones que realmente si me lo hubiesen contado yo no lo creería. Balas entrar en axila izquierda y terminar en estómago, cruzar la línea media y desviarse de una forma que no le entendía hasta que tuve la oportunidad de poder informarme acerca de la cinética, el trauma y de la física que acompaña al movimiento de la bala dentro de un cuerpo de diferentes densidades, ¿no? El cuerpo humano tiene muchas densidades en cuanto a órganos sólidos, órganos huecos, a lugares con presión negativa y esto hace que el proyectil pueda cambiar la dirección. Y una bala puede no solo seguir la línea recta, sino acabar en lugares insospechados. Es algo que me ha costado tiempo entender y es algo que me gustaría transmitir a los que estén escuchando. Sé que a veces esos datos sirven para poder pensar un poquito más allá de lo que ven los ojos, ¿no? Claro. No, y es interesante, digamos, también es, mira, yo te cuento, hace ya varios años nosotros hicimos un trabajo con el doctor Zúñiga sobre trauma vascular en el hospital. Y obviamente, digamos, la mayor cantidad de traumas vasculares que encontramos en el hospital en esa época era básicamente por iatrogenia, ¿no? O sea, el tema del intervencionismo vascular, el tema de la colocación de catéteres centrales, ese tipo de cosas. Y el doctor Enrique Castañeda, actual rector de Cayetano, tiene, creo que su tesis de doctoral o de magíster, habla también sobre traumas vasculares y que, al contrario, digamos, de lo que nosotros encontramos en esta revisión que hicimos en el hospital, eran más frecuentes los traumas, digamos, de la calle, urbanos, ¿no? Bala y proyectil, de armas punzopenetrantes, punzocortantes. Eso nos llamó bastante la atención de cómo, digamos, el hospital, el sistema de salud diferente que es, en principio, digamos, es la Seguridad Social y el Ministerio de Salud, teníamos diferentes tipos de traumas, ¿no? Lo que, digamos, ahora ya no, esa diferencia ya no es tan marcada, ¿no? Hemos visto en los últimos años la presencia de mayor traumas también vasculares urbanos, por llamarlos de una forma, en hospitales de seguridad social. Y esto, digamos, está en relación a lo que sería, pues, el grado de convulsión social, el grado, digamos, de la inseguridad ciudadana, todo ese tipo de cosas que han acontecido en los últimos años, ¿no? Entonces, y obviamente, y al revés, el hecho que en hospitales de Ministerio de Salud están entrando más a lo que son temas de intervencionismo vascular, ya sea por parte de cardiólogos, cirujanos vasculares, radiólogos intervencionistas. Entonces, esta diferencia que había actualmente ya no es tan grande, ¿no?
es un dato muy interesante. Y una de las cosas que de repente podíamos agregar a lo que tú estás diciendo, sobre todo sobre el tema de trauma vascular intrahospitalario, que puede ser por un tema de una punción, es de que ahora no se acepta que uno haga una punción venosa central sin el apoyo de un ecógrafo, ¿no? Eso es algo que va a minimizar la posibilidad del riesgo, no solamente de provocar un hematoma, provocar, digamos, un sangrado, provocar una fístula arteriovenosa, que puede provocar una lesión que puede terminar en un pseudoaneurisma y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y es muy importante, y como tú acabas de mencionar, identificar los signos duros y, eh, y bueno, utilizar en todo caso también algunos métodos de diagnóstico auxiliar para poder más o menos establecer la conducta, ¿no? Terapéutica. Y con respecto a esto, eh, ¿cuál es el papel, digamos, de lo que serían las técnicas endovasculares actualmente para poder hacer la resolución de estos traumas, ¿no? Más o menos lo que tú has revisado, estamos asistiendo, digamos, a un mayor utilización de lo que es un abordaje endovascular para hacer un manejo de algunas lesiones vasculares traumáticas. Bueno, la guía actual acerca de, por ejemplo, la guía de aorta nos habla de que un paciente tiene que entrar para un procedimiento diagnóstico resolutivo vía endovascular solo si el centro cuenta con todos los instrumentos para poder afrontar esa lesión. Por ejemplo, mm, tener, poder tener un paciente que se encuentre hemodinámicamente estable, porque recordar de que para pensar en un procedimiento endovascular de rutina, un paciente, por ejemplo, con un hipotenso, chocado, que está siendo reanimado, y pues poder pensar en resolverlo de manera endovascular pura, quiere decir de que tienes el aparataje logístico de tener todos los materiales para poder hacer un reboa, para poder ponerle un stent recubierto, no lo sé, una prótesis de aorta, y pocos lugares en el mundo tienen una logística tan grande como para poder afrontar y garantizar que el paciente va a recibir la mejor calidad de atención por tener todos los implementos. Lamentablemente estamos en un momento en el cual no se puede garantizar y dependemos de la logística. En el hospital nosotros trabajamos, prácticamente tenemos una de las logísticas más grandes y aún así tenemos deficiencias para poder garantizar. Tenemos stents recubiertos, no tenemos todas las medidas y no las tenemos a la disposición en banca. En otros hospitales del mundo, tengo la oportunidad de rotar, tiene un stand vascular impresionantemente grande, con todos los stents, todas las guías, de todas las medidas. Eso te permite poder entrar y aventurarte a intentar hacerlo todo de manera endovascular. Si un paciente tiene signos duros y requiere una revisión inmediata, por ejemplo, vamos a poner zona cervical 2, debe entrar una revisión de zona afectada inmediatamente. Y esa inmediatamente nos da poco chance de que pueda hacerse algo endovascular puro, ¿no? Básicamente el límite es el estado del paciente, la recuperabilidad de él, el estado hemodinámico y la presencia de la logística adecuada, ¿no? Así es. Bueno, y solamente me olvidaba y le echaba la culpa a los radiólogos o cardiólogos o cirujanos vasculares intervencionistas y no nos olvidemos de los cirujanos generales laparoscopistas, ¿no? Que también, digamos, ingreso a los trócares pueden haber, digamos, lesiones vasculares. Hemos tenido varias que se ha resuelto. Anteayer el doctor Kilka de nuestro servicio entró a hacer una reparación de una vena cava, ¿no? Lesionada por un trócar de un paciente que fue sometido a una apendicectomía. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Doctor, para terminar, quería dejar un mensaje acerca de los procedimientos endovasculares. Creo que algunos que están en la sala me conocen. Yo soy muy fan de los procedimientos endovasculares. Eh, Intento formarme y seguir la línea de cómo va avanzando el mundo en cuanto a nuestra especialidad. Nuestra especialidad va creciendo y va cambiando todos los días con el nacimiento de nuevas técnicas, nuevos productos. Se les ocurre una cuestión nueva y los estamos testeando, estamos probando. Realmente la especialidad es hermosa, pero nosotros somos cirujanos y no somos radiólogos, ¿no? Una persona que puede hacer, que se aventura a hacer un procedimiento endovascular, es una persona que de por sí puede convertir cualquier tipo de procedimiento endovascular en una cirugía convencional.
El maestro Coscas me dijo que todo lo endovascular se puede hacer abierto y es cierto, todo se puede hacer abierto. No centrarnos en el hecho de la falta de material porque de manera convencional todos los segmentos vasculares son abordables. Nada más, Doc. Agradecer siempre el apoyo y el pensar en mí para este tipo de conferencias y siempre dispuesto a poder ayudar a los chicos. Gracias, gracias, Alex. Y me pareció muy interesante, muy pertinente tu última intervención. Realmente, nuestra esencia es la cirugía, ¿no? Y digamos, todo lo que es los procedimientos endovasculares es una herramienta más dentro de esta especialidad. Y nunca debemos perder esa perspectiva. Alex, muchísimas gracias por tu intervención. Me parece muy, muy, muy buena. Gracias por tu presencia acá. Ojalá que nos puedas acompañar, aunque creo que estás un poquito ya con el tiempo. Y te Sí, Doc. comprometo para otras charlas. Sería muy bonito de repente hacer una sesión ya de la asociación, digamos, con respecto a trauma vascular y ver diferentes aspectos ya en una sesión entera, ¿no? Realmente es un Sí, tema doctor. fascinante. Así es. Un fuerte Muchas abrazo, gracias, doctor. Alex. Gracias, doctor. Sí, por favor, si dejas de compartir la pantalla para poder darle acceso al doctor Carlos Cerrón. Gracias. Ok. Carlos, creo que puedes compartir tu pantalla. ¿Estás por ahí, Carlos? El doctor Carlos Cerrón está por ahí. Lo vi hace un rato, ya no lo veo. Ahí está. Carlos, no te escucho. Por favor, comparte tu pantalla. Tienes abajo una orden que dice Share Screen. Exactamente, gracias, Carlos. Creo que tienes que abrir tu presentación. Vemos tu pantalla, Carlitos. Tienes que abrir la presentación. Exactamente. ¿Dónde está tu archivo? ¿Está en el escritorio o está en documentos? Ahí está. Dale clic a semiología vascular, ¿no? Eh, Ok, tienes que abrir tu pantalla completa, por favor. Hola, ya. ¿Podrías abrir tu audio? No te escuchamos.
Carlos, no te escuchamos. No. Carlos, no te escuchamos nada. Sí, el problema es que no sé por qué no se reactiva. Ya, estoy medio complicado aquí. No sé, te aprieto y no me habla el audio. Viendo por qué. Ah, No necesitas, ¿estás con audífonos? Con, estoy con audífono, lo quito. ah, lo que pasa es que no te escuchamos. Ya lo quité mejor. Aló, Sí, ¿me escucha? a ver, te escucho acá por el teléfono, pero no te escucho en la pantalla. Ahora con audífonos, radio, que no puedo. Tu micro que no está activado. ¿Cómo? Tu micrófono de repente no está activado, no está habilitado. Y ya No lo anules. no, perdón, ya me quité los audios. Los audios. No, pero tu computadora también tiene micro y parlante. ¿Escuchan ahora? No. De repente tienes Sí, puesto. que configurar, digamos, el Creo sonido. que ahora está bien, ¿no? Ahora sí, ya perfecto. Ya, ok, gracias. Ahora sí, expande tu pantalla, por favor. Exacto. Bien, ¿Me escuchan buenas ahora? noches. Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Bien, ¿Aló? a ¿Me escuchan? continuación es una charla pendiente del doctor ¿Aló? Carlos Herrón Rivera. Es un ¿Aló? amigo Te escuchamos perfectamente, Carlitos. ¿Me escuchas tú? Carlos. Te- Carlos, te escuchamos, ¿ah? ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí, perfecto, te escuchamos. No sé si a mí me Perfecto. escuchas, pero te escuchamos nosotros. Te voy a presentar, ¿ya? Ok. Ok. Bien, como les estaba diciendo, el doctor Carlos Cerrón Rivera es un gran amigo de hace muchos años, él es cirujano de tórax y cardiovascular, se está comunicando actualmente de la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque, él es cirujano de tórax y cardiovascular que trabajó en el Hospital Almanzor Aguinaga. Eh, Trabaja actualmente en la Clínica del Pacífico en Chiclayo, ha sido jefe de servicio de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Mansor Aguinaga, gerente médico quirúrgico del hospital, es coordinador y tutor de la especialidad de Pedro Ruiz Gallo y también de pregrado de la Universidad de San Martín. Bien, Carlitos, te dejo por favor con la audiencia. Va a hablar sobre un tema que es de mucha importancia, sobre las hemorragias y las enfermedades vasculares. Carlos, la pantalla es toda tuya. ¿Puedes empezar? Buenas noches. Eh, les agradezco mucho la, la invitación para hacerles esta charla sobre la importancia de la semiología. Tengo problemas ahorita con la máquina. Ay, Dios mío. Me van a dar un segundo, por favor,
Ok, yo sé que me están escuchando, lo que pasa es que yo tengo algunos problemas. Aló, aló. No, lo que está pasando es que en la pantalla me han salido las imágenes del Shunt, perdón, del chat, y no, no lo puedo sacar. Y entonces me tapa toda la presentación. Y entonces, por eso es que estoy con problemas para iniciarlo. De todas maneras... ¿Ah? Del WhatsApp. ¿Del WhatsApp? No, no tengo WhatsApp ahí. A ver. Dios. Me están escuchando, me están viendo ahorita, ¿no? Te estamos viendo. Alguien del... Ya, perfecto. Ahora sí creo bien. Estoy bien. ¿Me escuchan y me ven? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Me ven también? Sí, Perfecto. Entonces empiezo. Bueno, disculpen por las situaciones estas que hay siempre cuando uno se enfrenta a la modernidad. Y precisamente vamos a hablar de un tema de que no descuidar el tema más importante de la actuación médica, que es el tema de la historia clínica y la importancia de la semiología. Y la vamos a eh, plantear para que no perdamos de vista este tema tan importante, que es cómo enfocar al paciente vascular. Como ustedes saben, la semiología es el capítulo de la medicina que se ocupa del estudio de los síntomas y signos de las enfermedades, valiéndose para ello de la semiotécnica, que es el conjunto de procedimientos y métodos que usa el médico para lograr su obtención. Ya en la charla, excelente y brillante charla previa, ya nos dieron bastante información de cómo uno puede apreciar y guiar un tratamiento solo mirando al paciente y viendo algunos signos y síntomas que presenta en la parte aguda, que son muy importantes. Por lo tanto, hay que remarcar que el principal acto médico está en la historia clínica. Con el advenimiento de la inteligencia artificial, con el advenimiento de los nuevos equipamientos médicos, a veces el médico y el especialista un poco obvia la parte clínica. Y entonces el enfoque diagnóstico a veces va dirigido para otro lado. Entonces, nosotros en esta charla tratamos de darle la real importancia en ese primer paso, en esa primera relación que existe con el paciente. La historia clínica que ustedes ya la practican desde que terminaron su carrera y que en este momento están haciéndolo todos los días, donde están todo ese listado de capítulos para hacer una buena historia clínica, donde están los datos personales, el motivo de la consulta, la enfermedad, los antecedentes, el examen físico, etcétera, etcétera. Y luego poder agruparlos en síndromes para llegar ya a los diagnósticos o listado de diagnósticos diferenciales y el plan de trabajo. Ya los grandes clínicos del mundo, como Gregorio Marañón, Jiménez Díaz y Pascal, ya decían que el aparato que más había hecho progresar en la medicina es la silla, o sea, la silla de atención, la silla donde se siente el paciente y te explica todo el detalle de su enfermedad. Después, otra apreciación, que antes de la inspección, palpación, percusión y la auscultación, el médico debe saber efectuar la escuchación, o sea, escuchar al paciente cuando le va a explicar los detalles de su enfermedad. Y otro tema importante que también he querido ponerlo acá, y es que si uno a una computadora o a una inteligencia artificial, lo que quiera, da datos erróneos, evidentemente los diagnósticos y todo van a ser erróneos y la elucubración de esa inteligencia artificial va a ser errónea. Dice, Pascal lo decía, la mayor parte de los errores de los médicos provienen no de los malos raciocinios basados de hechos bien estudiados, sino de los raciocinios bien establecidos basados en hechos mal observados. Por lo tanto,
si no hay una buena evaluación y una buena historia clínica con un buen detalle de sus hallazgos clínicos, o sea, síntomas y signos, el resultado de la raciocinio va a ser errado y ningún equipo moderno podría sustituir. Lo único que va a hacer el equipo va a ser confirmar el diagnóstico que estamos haciendo o negarlo también en los casos que sean difíciles. Entonces, los objetivos básicamente es realizar una comunicación individual adecuada para acometer al examen físico, cuidando siempre los principios básicos de ética médica, y realizar el examen físico completo, aplicando la metodología que se nos ha enseñado desde el pregrado, así como registrar todos estos datos en cada una de las partes del examen físico en forma adecuada. Más específicamente hablar sobre este tema en relación a las enfermedades vasculares periféricas, o sea, identificar los datos de afiliación y antecedentes como factores de riesgo, identificar signos y síntomas de la enfermedad vascular y explicar la fisiopatología. Como decía el doctor que me antecedió en la charla, explicó claramente cada uno de los detalles, inclusive trayectoria de la bala, para poder explicarse uno cómo es que cuántas lesiones puede producir un solo proyectil que ingresa por un lado y de repente aparecen destruyendo varios órganos. Utilizar adecuadamente la terminología de la semiología es importante, llamar las cosas por su nombre, porque todo lo que se avance en ese momento en encuadrar en diferentes síndromes, eso nos va a llevar al diagnóstico adecuado. Y eso es con una terminología adecuada, universalmente aceptada. Ejecutar técnicas y maniobras especiales en el examen físico para poder, así con simplemente nuestros sentidos, poder identificar el problema, la elaboración de la historia clínica con los datos que acabamos de hablar, y sobre todo una acción ética con pacientes docentes, cuando tenemos compañeros con estudiantes al costado, el personal de salud, las tutorías grupales y la práctica hospitalaria. En realidad, esta semiología vascular comprende tres grandes grupos, que es el grupo venoso, el grupo arterial y el grupo linfático. Nosotros tenemos aquí las gráficas básicamente de los miembros inferiores, pero esto es para todo el cuerpo, el organismo. Y empezamos con los más grandes, evidentemente los más frecuentes en nuestra área, que es la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa crónica, que puede deberse a varices simples, o puede deberse a una trombosis o una flebotrombosis, que puede ser superficial profunda, o a malformaciones arteriovenosas. Y entonces en ese esquema nosotros vemos que ya están saliendo instrumentos que van a formar parte del arsenal de trabajo con el paciente al costado. Y vemos que existen aparatos que ya se van a, como se usaba antes, el estetoscopio para la auscultación y el tensiómetro para la emisión de presiones. Ahora tenemos ya algunos artefactos que vamos a poder usar en el día a día con facilidad en la primera relación con el paciente. Y tenemos el BenViewer, el Doppler de onda continua y el eco manual. Pero lo más importante es que nosotros debemos remarcar lo que podemos hacer nosotros sin ningún equipo. Estos también ayudarán para poder llegar a una conclusión mucho mejor. En el tema de insuficiencia venosa crónica o insuficiencia venosa en general, hay dos componentes básicos, que es dos problemas graves más básicos, que son las venas varicosas, las trombosis venosas y también las malformaciones arteriovenosas. En las venas varicosas nosotros debemos descartar los síntomas de éstasis venosos, pesadez, calambre, quemazón, prurito, cambios tróficos, alivio al elevar el miembro afectado, alivio al caminar, aumenta con el calor, y son todos estos síntomas de pesadez y todos se agravan o se mejoran con el clima inclusive. El tema de antecedentes familiares, historias de pacientes que hayan tenido trombosis venosa profunda o malformaciones arteriovenosas nos van a servir también para guiar el diagnóstico adecuado en nuestro paciente. El tipo de edema, las dilataciones venosas, su localización anatómica,
¿no? Luego, todas estas sintomatologías lo podríamos agrupar en la clasificación SEOP, que es la clasificación que luego vamos a ver, y hacer los diagnósticos diferenciales con otras patologías también. En relación a las trombosis venosas, que generalmente son agudas y son las más de gran riesgo, donde se va, que sí puede llevarnos a la muerte, donde se va a ver un disconfort progresivo hasta el dolor. El edema generalmente es unilateral, es duro, es permanente y puede llegar a coloración violácea en los tramos más extremos. Los antecedentes para una trombosis venosa indudablemente es el saber si el paciente ha sido sometido a una cirugía traumatológica o ha estado mucho tiempo en reposo, hospitalizado, con inmovilidad prolongada, que tenga antecedentes o no tenga antecedentes del cáncer es muy importante porque son estados procoagulantes, las trombofilias y el síndrome de May-Turner, que también son datos que teniendo una historia clínica nos van a inducir al diagnóstico de una trombosis venosa profunda. Y las malformaciones arteriovenosas, donde está el síndrome de Klippel-Trenaunay como uno de ellos. Entonces, es importante la anamnesis, donde ya hemos evaluado lo más importante de los síndromes que acabamos de ver, de las patologías que acabamos de ver, tanto como los antecedentes, la profesión, la sintomatología que también realizamos. La inspección también es muy importante y ahí podemos ver esa inspección del paciente, la podemos hacer de pie y en decúbito, donde vamos a evaluar la coloración de la piel, si hay cianosis, si hay cambios tróficos, si hay dermatitis crónica o atrofia blanca, que es lo que nosotros vemos acá, los diferentes estadios de una varices, por ejemplo, desde las telangiectasias simples hasta llegar a la úlcera crónica, en un estadiaje que se ha reducido, se ha estipulado en el CIP, ¿no? La presencia de induraciones como y la úlcera. En la palpación, ahí vamos a evaluar básicamente cuando estamos refiriendo a las varices, si las venas están blandas o están endurecidas, que nos puede estar diciendo de una tromboflebitis que está una inflamación, una celulitis que puede estar induciendo una tromboflebitis en el paciente, el edema, que podría ser de consistencia dura, con fluea, la localización si hay dolor, dónde está localizado para ver cuál es la vena que está comprometida, qué área más o menos es la que está comprometida. Las últimas guías hablan inclusive de un tratamiento anticoagulante cuando la tromboflebitis superficial es bastante grande, está muy cercana a un callado del sistema venoso profundo. La úlcera dolorosa que nos podría estar explicando un tema de infección agregada y otro tipo de patología, la presencia de tril, que podría estar debido a un tema de una fístula arteriovenosa. Pruebas que han sido descritas clásicamente en la literatura, en este momento han sido superadas por los estudios que tenemos, o por los equipos que tenemos ahora, que inclusive ya lo podemos incluir dentro de nuestra consulta inicial, pero debemos recordarlos. Yo creo que es importante saber para poder determinar la magnitud del problema. Y tenemos esta prueba simple, que es una prueba de Schwartz, que básicamente el paciente está de pie, ¿no? Entonces, en la primera fase se recoge toda la onda de percusión, se comprime en la parte de abajo y se ve que normalmente influye hacia arriba, pero si se aprieta arriba no debe bajar abajo, eso es normal. En cambio, cuando es patológico es cuando uno aprieta arriba y siente el impulso en la vena a nivel inferior. Entonces, eso nos da una idea de que todo el sistema venoso de la safena está enferma. Esta es la prueba de Schwartz. La otra prueba bastante conocida también es la prueba de Trendelenburg, en donde uno recuesta al paciente, levanta la pierna y luego le pone una ligadura y lo hace parar. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, quiere decir que no hay insuficiencia, pero si uno está apretado y nota
venas dilatadas a nivel de abajo, podemos pensar que es un tema de una insuficiencia de perforantes. Y si soltamos encima a esto y todo se llena, tendremos perforantes más todo el sistema safeno enfermo. Esa es la prueba de Trendelenburg. Es muy simple de realizar y ya sabríamos nosotros en un segundo o en un minuto que hagamos la prueba, que la enfermedad viene desde el callado y lógicamente la indicación va a ser cirugía ya de antemano desde la primera impresión. Luego la prueba de Pertes, que evalúa la permeabilidad de las venas profundas, así que con el paciente en bipedestación se coloca una cinta compresiva proximal a las dilataciones varicosas y se le pide al paciente que camine unos 5 minutos. Cuando el paciente se hace el ejercicio, podemos observar un vaciado completo de las varices situadas por debajo de la cinta. Esto indica que las perforantes están bien. Esta es una prueba de Pertes y es sencilla de hacer también. Luego, todas estas pruebas pequeñas podrían nosotros ayudarnos indudablemente que en el momento de la conclusión nosotros vamos a guiar al paciente a los estudios adicionales de ecografía o otro más que querramos pedir. Todo esto se ha consolidado para una mejor clasificación de las varices en la clasificación CIP, que son las siglas de C de clínica, E de etiología, A de anatomía y P de patofisiología. Entonces, en la C, que es la que más se utiliza, los diferentes grados que hay de la enfermedad venosa, las varices, de las telangiectasias, que es el C1, hay un C0 donde el paciente tiene sintomatología, no hay una varice visible. El C1 es cuando hay telangiectasias y el C2 es cuando hay venas varicosas, el C3 es cuando hay edema y el C4 es cuando hay cambios tróficos en la piel, el C5 es cuando una herida, una úlcera cicatrizada y el C6 es cuando hay una úlcera activa. Ahora bien, este estudio ha sido recientemente revisado el año 2020 y lo han incrementado para poder tener una mejor clasificación y con mayor precisión de la enfermedad, porque no es lo mismo manejar un paciente en este estadio que en este estadio, lógicamente. Y aún así, en este estadio, si la úlcera, por ejemplo, en el C6, que es una úlcera activa, si es una úlcera recurrente o si es una úlcera de primera intención. Entonces, los métodos terapéuticos van a poder medir con mayor precisión y los resultados vamos a poderlos clasificar. La efectividad de un tratamiento se va a poder monitorizar mejor si sabemos cuál de los tipos de clínica tiene. Así también en la parte de la etiología, no es lo mismo, nosotros sabemos las primarias donde no hay ninguna etiología causante de la varices, a eso se le llamamos primarias, que es la más frecuente, y las secundarias es cuando existen causales, por ejemplo en el síndrome de May-Towner, donde existe una obstrucción a nivel de la ilíaca, y eso está condicionando dilatación. Puede producir una trombosis, pero también puede producir dilataciones varicosas, que pueden ser intravenosas o extravenosas. Las congénitas, que básicamente están referidas al tema también de malformaciones, y donde no hay causa identificada. Luego, en la parte de anatomía, antiguamente se clasificaba nomás como por localización, venas reticulares en cualquier lugar, se le pone ahora reticulares y telangiectasias, pero cuando agarran los troncos principales, sí se clasifica como la safena mayor o la safena interna,
como Grace Safena Vein y la safena menor también, se le grafica por lado. O sea, en A se le va a poner cada uno de estos detalles. Cuando es el sistema profundo, también se va a explicar con siglas en inglés la localización de la varice, donde se localiza la insuficiencia venosa. También en los perforantes se va a colocar así. Entonces, esa es la clasificación SIP, es la C, su graficación o el nombre a la cual corresponde la anatomía. Igual en la patofisiología, si es por reflujo, o si es una insuficiencia, o si es porque hay una obstrucción, o porque sea reflujo y obstrucción, o cuando no hay patología identificada, también se coloca en esta P de la clasificación C. Y con esto nosotros ya podemos identificar claramente el tipo de enfermedad varicosa, la severidad que es, y podemos ir monitorizando en el tiempo. Todo eso sobre base básicamente clínica, básicamente de información de las semiológicas. En las trombosis, que como ustedes saben es la oclusión del por un coágulo de una de las venas del cuerpo, puede ser superficial o puede ser profunda. En la simple visión del paciente podemos ver la imagen de un paciente con obstrucciones superficiales, que pueden ser tan pequeñas como esta o tan severas como esta, y las trombosis profundas que tienen otra clínica. La prueba que aquí podemos hacer con el paciente, la famosa prueba de Homans, que es un signo precoz de trombosis venosa profunda, se realiza en pacientes que tienen riesgo y que se le hinchan las piernas, está el paciente echado y se le hace una flexión de la cadera con extensión y se flexiona dorsalmente el pie. Es en la fase 1. Y en la fase 2 se lleva a cabo el mismo procedimiento, pero flexionando la rodilla y palpando la cara posterior de la pierna. Si aparece dolor, entonces nosotros estamos pensando que ya es una trombosis y entonces deberíamos ya iniciar las pruebas diagnósticas específicas para iniciar un tratamiento. Es una prueba bastante sensible, no es específica porque pueden haber otros dolores de pantorrilla, sí es bastante sensible y nos puede llevar al diagnóstico rápido de un paciente con edema. Las trombosis, como ustedes saben, pueden ser provocadas y no provocadas. Las no provocadas, cuando no se identifica ningún factor de riesgo precipitante, generalmente están relacionadas a un trastorno de coagulación de nacimiento, un síndrome fosfolipídico u otro, o cuando son provocadas con algo en el paciente, alguna enfermedad de fondo puede haberlo llevado, como cáncer, o si está inmovilizado, o ha tenido enfermedades inflamatorias, terapia hormonal, embarazo, viajes de larga distancia. Todos ellos son trombosis venosa de origen provocada. Eso es en relación a los grandes grupos de venas. Ahora hablemos un poco de la enfermedad arterial periférica. Como ustedes saben, la enfermedad arterial periférica es el conjunto de síntomas y signos derivados de una progresiva obliteración arterial, dando lugar a un déficit de aporte sanguíneo tisular. Los síntomas más importantes son en los crónicos son el dolor, y en progresivo empieza con claudicación y luego incrementándose. En cambio, en los agudos es el dolor de inmediato, ya se explicó en la charla pasada. Luego la epidemiología de la enfermedad arterial crónica, generalmente sabemos la epidemiología es casi el 10% de la población de los 70 años ya tiene enfermedad periférica, solo 1 al 2% de la población está entre el 37 a 69 años, y la incidencia de casos aumenta de forma progresiva conforme pasan los años. Esta es una resumen de los problemas
de la semiología de los pacientes con enfermedad crónica y los de la aguda. Los de la crónica, los antecedentes son importantes, si tienen o no arteriosclerosis, la presencia de diabetes, dislipidemias, hipertensión, historia familiar de tabaco, el tabaco o enfermedades vasculares, coronarias o cerebrales. Los síntomas básicamente son la claudicación intermitente, porque es progresiva, hasta llegar a la isquemia crítica, donde veremos signos de palidez, piel fría, pulsos disminuidos o abolidos, la aparición de úlceras, las gangrenas que pueden ser secas o húmedas, y esto en cualquier momento podría progresar a una isquemia aguda si hay un accidente de placa, y el paciente de una claudicación intermitente podría pasar a una isquemia aguda o un dolor agudo. Otras enfermedades que entrarían dentro del diagnóstico diferencial en este grupo de pacientes sería la enfermedad espástica, arteritis o los síndromes de compresión vascular. En la aguda, las 5 P's son importantes para hacer el diagnóstico inmediato. Generalmente el inicio es súbito, el paciente presenta dolor, el pie se pone blanco, existen parestesias o cuando se va avanzando la enfermedad comienza a sentir hormigueos, hay parálisis cuando la situación está mucho más delicada y ausencia de pulso. El antecedente es importante saber si hay patología cardíaca o valvular, tumoral o arrítmica que puede hacer condicionar una embolia, y entonces el paciente presenta una insuficiencia arterial aguda. La presencia, decía también, de un accidente de placa en una enfermedad crónica podría inducirnos también a este tema de una enfermedad aguda. Ya habíamos hablado de la importancia de la evaluación médica, pero ahora ayudados por algunos exámenes auxiliares. En la parte crónica, lo más frecuente es que el paciente ande con una patología crónica, pero esté asintomática. El 15% tiene la típica claudicación o acude a la consulta por típica claudicación, o un 33% por un dolor atípico, y un 1% llega a la consulta con una isquemia crítica, con dolor a los menos de 100 metros o al reposo. El examen físico es muy importante aquí porque en la inspección nosotros vamos a ver las características de la piel. El color de la piel generalmente es pálida o cianótica. Vamos a ver una eritrocianosis que le llamamos también eritema. La pierna se pone un poco roja porque hay una vasodilatación periférica por la cianosis, por la isquemia. Hay cambios tróficos, podemos ver úlceras, gangrenas, hay trastornos tróficos, el aspecto de la piel es importante, los trastornos tróficos por piel seca, por pérdida de vello, las uñas malnutridas. Hay algunos ejemplos de la enfermedad en la isquemia crítica. La evaluación semiológica palpación, donde uno va a evaluar el dolor, el edema, el llenado capilar, que es importante. Si es menor de 2 segundos, es normal. Si aumenta, es mayor. La disminución de la temperatura cuando uno palpa con el dorso de la mano las diferentes partes del miembro afectado. Igual es importante saber cómo se toman los pulsos en las diferentes partes del cuerpo, en el cuello, en los brazos y en los miembros inferiores. Y en el abdomen, por ejemplo, evaluar, determinar si existen latidos visibles para poder estar pensando en un problema de una masa muscular y en un aneurisma también. La ocultación también es importante porque nos permite evaluar soplos a diferentes niveles, tanto en la región carotidia, por ejemplo. Siempre iniciar en la área cardíaca porque podría tener una enfermedad
cardíaca como estenosis aórtica, y esta genera un soplo que puede transmitirse hacia el cuello. O sea, primero evaluar la área cardíaca y luego ver los trombos supraórticos. Soplos también podemos detectarlos en la región temporal, en la región del abdomen, renales, y en las regiones también donde sospechemos una estenosis o una fístula. Las pruebas especiales, que es importante conocerlas, es para evaluar la circulación de las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la prueba del Allen, que nos va a servir bastante para evaluar la circulación de la mano cuando uno pretende realizar una cirugía, por ejemplo, una fístula arteriovenosa, y va a utilizar la arteria y la vena radial y no sabemos cómo está la cubital. Una prueba simple, la prueba de Allen, que el paciente mantiene cerrado el puño por un rato, 30 segundos, se comprimen las dos arterias, la radial y la cubital, y luego liberamos abrimos las manos y vemos, soltando una de las arterias, y vemos cómo llena. Si llena fácilmente, no hay ningún problema con la circulación, y hacemos el mismo procedimiento con el otro lado. De esta manera podemos nosotros identificar si una cirugía de fístula arteriovenosa radiocefálica no nos podría dar ningún problema circulatorio en esa mano. La prueba de Addison se usa básicamente para evaluar el síndrome de opérculo torácico, o sea, el tema de lesiones obstructivas a nivel de la salida, del tracto de salida, del orificio de salida superior, y es la compresión de la arteria subclavia. Y consiste se toma el pulso radial y se hace la abducción del brazo, que se sospecha donde existe el síndrome del opérculo torácico, y se le indica al enfermo que realice una inspiración profunda y vuelva la cabeza hacia el lado del brazo y se somete. Si nosotros notamos, con esa maniobra va a bajar, va a comprimir la arteria subclavia. Si se percibe la disminución o se anula el pulso, entonces estamos frente al síndrome de opérculo superior, torácico superior. La prueba del test de elevación, que también se le llama la prueba de Rashow, es una prueba muy sensible también con el paciente en decúbito, que generalmente se usa para evaluar enfermedad arterial crónica. El paciente echado, se le hace levantar la pierna y se le hace movimientos de extensión y flexión al pie, y entonces si se empalidece una pierna más que la otra, estamos pensando que esa pierna tiene una enfermedad arterial oclusiva. Todos estos síntomas y signos se han clasificado, se han resumido a una clasificación clínica para poder valorar la severidad de la enfermedad. Y entonces uno puede calificar la gravedad de la enfermedad con estos tres grupos más grandes de clasificación clínica. Uno es la clasificación de Fontaine, que habla del estadio de la enfermedad del 1 al 4, y donde el 1 es el paciente que no tiene ningún síntoma, el 2 que es aquel que claudica, tiene una claudicación intermitente. Si es más de 150 metros, entonces un 2A, y si es menos de 150, un 2B. Y el 3 es cuando el estadio Fontaine 3 es cuando el paciente tiene un dolor en reposo o nocturno. Y el estadio 4 es cuando aparecen ya lesiones tróficas, necrosis o gangrena. El Rutherford, que es parecido, simplemente que tiene 6 grados y va desde el asintomático 0 hasta el 6, que es la pérdida mayor de tejido. O sea, esa es la clasificación de Rutherford. Finalmente, en el momento actual, ya tenemos una clasificación mejor, que la clasificación Wi-Fi, que básicamente son las siglas también de Wong, que es úlcera, gangrena, que es entre úlcera y gangrena, esa herida, la I, que es de la
del índice tobillo-brazo y la infección. Entonces va una gradación del 1 al 3. Evidentemente, este tipo de clasificación es mucho más específica y va también a determinar el pronóstico de la amenaza de pérdida de la pierna si no se toman medidas rápidas de solución de este problema. Aquí es donde se resume prácticamente toda la semiología que nosotros hemos estado definiendo. Primero, para hacer el diagnóstico, diferenciarlo bien, y luego para clasificarlo en estos 3 tipos para evaluar el pronóstico después del tratamiento. En el sistema linfático, indudablemente, nosotros tenemos que ver que el sistema linfático, como sabemos, tiene 2 funciones, que es el equilibrio de fluidos, el mantenimiento de la función inmune, y además nutrición, ya que la grasa se absorbe a través de los linfáticos intestinales. Este sistema linfático tiene que ver mucho también con el tema de las enfermedades inflamatorias y la metástasis por cáncer. El linfedema, que es un problema, una patología del sistema linfático, se produce cuando esa tasa de filtración microvascular supera la capacidad del drenaje linfático. O sea, hay mayor infiltración del intravascular al extravascular, o hay una disminución del drenaje. Puede ser también por ambas. Puede ser genético o puede ser secundario, ya sea interrumpida por las rutas del drenaje linfático, por daños linfáticos por cirugía, o celulitis, o cáncer, o afecciones inflamatorias, o trauma también. La enfermedad venosa también puede inducir a este tipo de problemas, de linfedema. La historia clínica nuevamente es importante para poder evaluar este tipo de enfermedad y poder diagnosticarla, porque produce edema, y el edema puede ser por muchas razones. Nosotros tenemos que pensar cuando el linfedema primario, básicamente cuando esto ocurre desde el nacimiento, ¿no? Y puede estar concomitantemente a malformaciones óseas, otro tipo de malformaciones congénitas, como quiomas o malformaciones vasculares. Y cuando es secundario es cuando existe otra patología previa que la puede inducir. Una resolución traumática por un aplastamiento, procedimientos quirúrgicos, radioterapia también induce mucho al tema del linfedema, infecciones bacterianas o micóticas, ¿no? Que también son causantes del linfedema. Entonces, el signo clínico el más importante es evidentemente el edema. Es un edema que generalmente es progresivo en el tiempo, tiene un factor de desencadenantes cuando es secundario, tiende a disminuir un poco con el reposo, luego se hace duro, va perdiendo elasticidad hasta ponerse totalmente fibroelástico, no deja fovea ya cuando está avanzado. La acumulación de la linfa hace que se produzca una deformación del miembro en forma de buzo. Hay pliegues en los malleoles, y se va llegando hasta el grado mayor, que es la elefantiasis. Signos clínicos: el engrosamiento de la piel también es importante. Inicialmente es brillante y tensa, y luego se engrosa. Luego hay una proliferación de la capa de la córnea, y filtración celular. También se puede ser verificado en sus inicios con el signo de Stimmer, que ahora lo vamos a ver, que es incapacidad de pellizcar la cara dorsal de la piel en el primer y segundo dedo de los pies, como Key, ¿no? Estos son en el pie y en la mano. No podemos apretar, comprimirlo bien como normalmente se hace. Es un signo que nos está diciendo que hay un linfedema, y luego se va poniendo más duro. Posteriormente aparecen pequeñas verrugas en los pies y muchas veces microvesículas que producen linforrea y pequeñas lesiones húmedas. El diagnóstico diferencial con los diferentes tipos de edema que hay, por mixedema, por edema idiopático, en el síndrome de Klippel-Trenaunay, que puede darse, además de problemas venosos, también puede darse con hipoplasias linfáticas, con vasculares, y también genera una pierna, un miembro bastante parecido. La obesidad, que per se también genera que hay que hacer el diagnóstico diferencial con el linfedema. Los signos
que vimos de hiperkeratosis y papilomatosis, que son muy fáciles de identificar, y los diferentes tipos de linfedema, que esta es la parte ya más grande, más grave del linfedema, que es la elefantiasis. Hasta aquí es el tema de la semiología. Debemos decir que en este momento, antes de poder utilizar toda esta gama de estudios secundarios, que indudablemente son costo para el paciente, nosotros debiéramos utilizar nuestra semiología y nuestra evaluación de los signos y síntomas y poder clasificarlas para poder guiar nuestro diagnóstico y nuestro mejor terapeuta. La importancia entonces de esta charla básicamente era para poder darle el valor más importante al tema de la historia clínica y la evaluación de los signos y síntomas, porque nos establece y nos da una guía para establecer el diagnóstico preciso de la enfermedad, nos identifica los factores de riesgo, determina cuán graves y cuán extensa es la enfermedad, nos permite también monitorizar toda la progresión de la enfermedad, planificar los estudios diagnósticos de una manera precisa y eficiente, sobre todo, específica sobre la enfermedad que estamos sospechando, planifica el tratamiento personalizado, cada paciente es diferente, identifica los síntomas sistémicos de la misma enfermedad u otra que acompaña a esta, permite también identificar las complicaciones y permite y evaluación a la respuesta al tratamiento que se ha instaurado al paciente. Importante que establece las bases para que la relación médico-paciente sea la mejor. Eso era todo lo que quería explicarles en esta charla. Muchas gracias por la invitación. Bien, Carlos, muchísimas gracias por la charla, muy, muy interesante. Agradezco mucho siempre tu capacidad de síntesis que has tenido. Prácticamente has recorrido por toda la patología vascular más frecuente periférica. Creo que ha sido muy, muy interesante. Quisiera saber si hay alguna pregunta, por favor, del auditorio para el doctor Cerrón. Es muy importante, creo que recalcar el hecho de que la semiología vascular, o sea, en principio la especialidad de cirugía vascular es una especialidad que por definición es una especialidad clínico y quirúrgica. No solamente es el hecho de hacer alguna intervención, un bypass o hacer una angioplastía, ¿no? Sino es el hecho de que nosotros tenemos la gran responsabilidad de que el paciente llegue a nuestra consulta y es a través de la anamnesis y el examen físico llegar a esa aproximación diagnóstica que nos permita eh, hacer uso de las pruebas auxiliares, tanto para diagnóstico como para planificación de un tratamiento quirúrgico endovascular, ¿no? Es por eso que me pareció muy, muy importante. Y lamentablemente en nuestros estudios de pregrado nos enseña muy poco acerca de semiología vascular y muchas de estas cosas, digamos, se pasan por alto, ¿no? Y no se tienen en cuenta algunos signos y síntomas clínicos que podrían ayudar para hacer un diagnóstico precoz y oportuno. Eh, no sé qué opinas tú con esta reflexión, Carlitos. Bueno, yo en el tiempo que venimos manejando este tema, la actividad mía es básicamente privada, es básicamente vascular, y lo que yo me he dado cuenta en los últimos tiempos, mucho más que antes, que hay mucha consulta sobre dolores de miembros inferiores que no tienen nada que ver con Ujú. vascular. Entonces, eso básicamente porque no está el médico, en realidad el médico general o el médico no especialista, no conoce, inclusive algunos especialistas, no conocen bien el tema de diferenciar el dolor neuropático de un dolor vascular, isquémico. Muchas radiculopatías las envían por un problema ¿cómo se llama? De un problema de columna, por ejemplo, de unas radiculopatías que piensan que es
claudicación de la marcha, y así, edemas que son a veces medicamentosos y que, bueno, terminan en cirujano vascular. Entonces, es muy importante poder diferenciar clínicamente para poder dirigir bien al paciente y enviarlo a la especialidad adecuada, ¿no? Eso yo siempre me está pasando en los últimos tiempos mucho más que antes. Antes era menos, ahora todo el mundo envía pacientes con problemas de dolores en los miembros y pensando que es un problema vascular y no lo es. Y sobre todo que hay un abuso, ¿no? Del uso de los exámenes auxiliares y se ha dejado, digamos, el hecho de examinar al paciente, ¿no? A veces el paciente en las consultas externas, simplemente el paciente los sientan ahí, le preguntan y la camilla a veces la tienen por gusto. No van al paciente, no lo examinan. Inclusive, ¿no? Hasta el interrogatorio, la anamnesis tiene que ser muy, pero muy, es un, yo considero hasta debe ser hasta un arte que uno debe, digamos, empezar a cultivar para poder ser experto. Hay muchos pacientes que de repente por su nivel cultural no saben explicar de una forma adecuada sus síntomas y uno hay que ir a indagar tal cual son, tal cual investigadores de criminología de repente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me pasa en la consulta privada cuando tú te vas a hablar con un paciente diabético, por ejemplo, donde la neuropatía diabética a veces puede mascarar una claudicación. Y si Exacto. tú le dices si le duele las piernas cuando camina y de repente te dice que no le duele, realmente pues tiene la neuropatía, pero si tú le preguntas si se le cansan las piernas al caminar, entonces ahí se aclara el tema, ¿no? Pero tiene que ser muy específico, ¿no? Porque si tú le dices se cansa al caminar, de repente piensa que se agita, algo de Disney, pero sí, es especificar si las piernas se le cansan al caminar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas el cirujano vascular debe conocer y creo que el tema empieza por ahí, ¿no? El tema empieza por la parte semiológica y luego ya vamos a los exámenes auxiliares, que como dice su nombre, pues es auxiliar, o sea, digamos, es lo que se utiliza para corroborar nuestra apreciación clínica, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Sí, es lo que pasa todos los días. El 80%, yo hago ecografía Doppler desde que empezó la ecografía Doppler. Ujú. Y la mitad no necesitan ecografía Doppler. No necesitan. La verdad que es un pedido que lo hacen en forma rutinaria y no cuesta barato el ecografía. Entonces, sí, hay que ser más acuciosos. Bueno, inclusive algunos vasculares, pero no podría ser, ¿no? Pero pasa también como eso hay que estar detrás de ese tema. Yo creo que la clínica todavía va a seguir por mucho tiempo como la madre de todas las soluciones de las enfermedades. Por lo menos nos va a orientar a dónde vamos y qué indicación vamos a darle para estudiarlo, usar cualquiera de ese armamento que hay para diagnóstico. Claro. Y es importante conocerla. Y de repente voy a hacer aquí un comentario un tanto polémico. Me van a disculpar, yo sé que aquí hay residentes que, digamos, obviamente están haciendo lo que ofrece la universidad, que es la residencia de cirugía de tórax y cardiovascular. Pero a diferencia, por ejemplo, de la cirugía cardíaca, ellos tienen a los cardiólogos, quien hacen toda esa parte y, digamos, prácticamente solo dejan a la consulta al paciente, digamos, que tiene indicación quirúrgica, ¿no? A diferencia del cirujano vascular, que lo tiene que ver desde el principio todo. Y luego, pues, manejarlo tanto, digamos, periprocedimiento como después del procedimiento, ¿no? Entonces, por eso siempre voy a insistir, digamos, hasta que tenga fuerzas en la división de las especialidades. Yo creo que es algo que se tiene que dar en nuestro país ya en algún momento. Por eso es una de las razones de estos cursos, ¿no? Y darles énfasis a la patología vascular que es tan amplia, tan variada y tan específica, de poblaciones tan específicas, ¿no? Completamente de acuerdo. La especialidad es muy grande. Cirugía de tórax tiene sus neumólogos. Exacto. Cirugía cardiología, o cirugía cardíaca tiene sus cardiólogos.
y el único que va solo es el cirujano vascular, que él tiene que hacer la parte clínica y la parte quirúrgica también. Sí, Sí, es completamente así de es. acuerdo. Esa es la importancia de conocer bien la patología vascular en todos sus aspectos. Muy bien, Carlitos, yo te agradezco mucho por tu presentación, excelente, realmente muy interesante, muy buena, muy completas. Seguramente el doctor Carmelino, cuando hable de la parte venosa, va a hacer hincapié en las pruebas que tú acabas de describir. Él utiliza mucho ese tipo de pruebas para la evaluación de sus pacientes venosos. Y vamos a verlo también seguramente en la charla del doctor Carmelino. Yo quiero hacerles una Ok. pregunta, doctores. Estamos ya más de las 10 de la noche. Mi charla es un poquito larga. Voy a trataría de ser un poco menos extensa. Yo quiero proponerles la próxima semana, si pudiéramos empezar un poquito más temprano a las 7:30 para poder, digamos, hacer esta charla sobre isquemias agudas, empalmar un poquito con lo que es la parte de enfermedad arterial periférica y luego continuar con el resto de colegas que tienen sus presentaciones como pie diabético y isquemias críticas. No sé si me aceptarían este cambio o quieren que continuemos, digamos, hasta que termine la charla. No sé, quiero opiniones. Si pudieran decir en el chat, ¿qué dicen? Uno que sea que opine. O los tengo todos, les tengo todos bloqueados, perdón. Carlitos, deja de compartir tu pantalla para ver si puedo compartir la mía. ¿Qué dicen, doctores? ¿Seguimos? Entonces para el próximo jueves, pero me prometen y ya, entonces me prometen entrar 7:30, por favor. Voy a modificar algunas cosas de mi charla para hacerla más breve, claro, sin que pierda la esencia, y continuar con la charla sobre enfermedad arterial periférica. ¿Ok? Esta es una charla bien interesante, isquemias agudas. Casi también complementa un poco lo que se dijo en ambas posiciones. Muy bien, doctores, entonces lo dejamos para la próxima semana. Voy a convocar para las 7:30 de la noche. Empezaría, digamos, con esta charla y completaría un poco con lo que es enfermedad periférica para luego dejar al doctor Panizo sobre lo que es pie diabético y al doctor Alberto Muñoz de Colombia, que va a hablar sobre isquemias críticas, ¿no? A partir de la próxima charla en adelante ya vamos a tener invitados internacionales todas las sesiones hasta el final del curso. ¿Ok? Muy bien, doctores, muchísimas gracias entonces por su presencia. Nos estaremos viendo la próxima semana. Carlitos, gracias por favor por las charlas. Muy amable a todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, gracias a ustedes.